Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh,
está el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Lucas 1, 26 a 35. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo en la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás el nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca.
María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Hola, queridos amigos, hola familia y café. Nuevamente juntos, bienvenidos a todos. Queremos que este sea un tiempo especial donde nuestro buen Dios hable a nuestras vidas y nosotros escuchemos su voz a través de su palabra en la cual estaremos meditando. Hoy continuaremos con nuestra serie de reflexiones que hemos llamado La historia de la Navidad, la historia de la venida y la llegada del Señor Jesús. Y el domingo pasado vimos que, como toda buena historia, esta comienza con un preludio. En nuestro caso trató acerca de cómo la venida de Jesucristo, el Mesías, fue profetizada cerca de 700 años antes de su nacimiento. En el libro del profeta Isaías pudimos ver que Dios prometió que vendría el Salvador y traería la luz que iluminaría nuestras vidas, siendo a su vez llamado nuestro consejero admirable, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y el príncipe de paz. Luz para nosotros, sabio, poderoso, Padre, el único que nos puede dar paz verdadera. Ese es el Cristo que iba a venir. Y ahora veremos el tiempo en el que la promesa de esta venida, la venida del Mesías, empezaría a cumplirse. La lectura del pasaje del Evangelio de Lucas que acabamos de oír hace unos instantes nos muestra lo que se ha dado en llamar la anunciación o el anuncio a María de que el Hijo de Dios vendría a través de ella. Ahora bien, recordemos un poco cómo era el contexto de esos tiempos. Cuando se da el anuncio de la llegada del Señor Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, con todo lo que un pueblo sujetado a la fuerza significa. Falta de libertades, tributos o impuestos onerosos, pobreza, injusticias. Y por otro lado, conocían de la promesa de un rey redentor, del cual estaban esperando su venida. Sin embargo, habían pasado centurias desde que fue profetizado, y muchos estarían posiblemente desanimados. Y otros esperaban, dadas las circunstancias, que ese rey prometido los liberaría del yugo romano. Pero en este escenario, allí donde el pueblo de Dios podría haber ido en busca de alimentar y fortalecer su fe, su identidad espiritual y sus esperanzas, también había problemas. El sistema religioso de Israel en la época en que Jesús vendría se había desviado, llenado de injusticias y con reglas humanas impuestas por los líderes religiosos de esa época, dando lugar también a un sistema opresivo, legalista, ritualista, lejos de lo que Dios quería: misericordia, verdad, justicia, libertad. Y eso hizo que muchos se alejaran aún de Dios y viviesen sus vidas sin mayor esperanza. Era claro que no era el mejor momento en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de todo ello, siempre hubo un remanente de gente piadosa y con sed de Dios, anhelante del cumplimiento de la llegada del Mesías prometido. Esa promesa la sabían firme, aunque aún no veían su cumplimiento. Así, en ese contexto, el pasaje del anuncio a María comienza diciéndonos, en los versículos 26 y 27, y vamos a leer: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey
David. Para poder empezar a entender qué es lo que iba a pasar, hay que preguntarse quién era esta Elizabeth que se menciona que estaba en su 6º mes de embarazo. Elizabeth era esposa de Zacarías, un sacerdote de Israel que servía al Señor. Por otro lado, ella misma tenía ascendencia de la familia real sacerdotal de Aarón. Es decir, conocían lo que era la ley y los profetas, quién era el Señor y las promesas dadas a su pueblo. Según nos narra el mismo Evangelio de Lucas en el versículo 36, además Elizabeth era pariente de María. No se define, no se dice qué parentesco exacto tenía con ella. Por la diferencia de edades, uno podría suponer que era alguna especie tal vez de tía, pero no se sabe con exactitud. El caso es que sí, era pariente de María. Y encontramos que es muy revelador que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran vistos como justos a los ojos de Dios y muy cuidadosos en cumplir con todos los mandamientos y ordenanzas que el Señor había dado a su pueblo. Dicen los versículos 5 al 7 de este primer capítulo del Evangelio de Lucas lo siguiente. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Es decir, tenían un corazón con una actitud y vida correctas, no perfectas, pero sí con deseos de servir al Señor. Dios los tenía en una consideración especial, ciertamente. De muy pocos personajes en la Biblia se dice que eran justos a los ojos de Dios, que eran conformes a los ojos de Dios, al corazón de Dios. Sin embargo, como acabamos de leer, tenían un problema. No tenían hijos y ya eran de una edad muy avanzada, eran ancianos, según la misma escritura lo decía. En el pueblo y la cultura de Israel de entonces era un estigma social que la mujer no hubiera podido tener hijos. La esterilidad se le atribuía a la mujer y se veía como un castigo, una maldición, y por lo tanto era mal vista. Es claro que en ese tiempo la esterilidad masculina no era en lo que primero se pensaba, probablemente ni siquiera se conocía. Y de alguna forma muchas mujeres israelitas posiblemente anhelaban, además, que de su descendencia viniese algún día el Mesías. Así que imagínense lo que pudo haber estado sintiendo esta pareja y en particular Elizabeth. Pero ellos habían orado por un hijo y posiblemente por mucho tiempo. Recordemos que ya eran ancianos. Quizás aún lo hacían. Pero también podemos pensar que cada día probablemente su desesperanza o desánimo se incrementaban conforme pasaban los años, pues ya eran de una edad avanzada, no fértil. Bajo esa situación, a Zacarías le tocaba entrar al templo a oficiar como sacerdote por una semana, pues al grupo sacerdotal al que él pertenecía le correspondía, y además por sorteo le tocó a él hacerlo. Esto pasaba, además, en el mejor de los casos, un par de veces al año, y por lo tanto para un sacerdote era un honor y algo muy esperado, porque en las veces que le tocaba a su grupo sacerdotal asignar a un sacerdote a entrar al templo, realmente no necesariamente quería decir que en el sorteo ese sacerdote iba a salir. Pero Zacarías sí salió en ese sorteo y fue a oficiar al templo. Cuando él entra al templo, lo que le tocaba era ofrecer y quemar incienso en el altar, que además estaba un altar construido específicamente para esto. Y el incienso, quemándose, elevándose, simbolizaba a las oraciones de su pueblo, subiendo con un olor fragante a la presencia de Dios. De hecho, mientras esto hacía Zacarías, el pueblo, nos narra la historia,
estaba orando afuera en ese mismo momento. Todo esto lo pueden leer en los versículos 8 al 10 de este primer capítulo de Lucas. Pero ¿qué sucedió cuando Zacarías estaba haciendo esto? Vamos a leerlo. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y en el versículo 16 dice: y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Aunque los israelitas sabían de que tenían un Dios maravilloso que había intervenido milagrosa y sobrenaturalmente muchas veces a través de su historia, tampoco era que eso pasara a cada rato. Así que la aparición de un ángel no dejaría, lógicamente, de impactarlo. Y al igual que hoy, si a nosotros se nos apareciera un ser celestial, la reacción sería posiblemente la misma que la de Zacarías, más sabiendo que un ángel era un ser que servía a Dios en las esferas espirituales. O sea, lo que estaba pasando era realmente importante y se turbó. Pero lógico, imaginémonos que estamos haciendo nuestro trabajo en la casa, en la sala, o que estamos orando, leyendo la Biblia, y de repente en ese momento se nos aparece un ángel. ¡Wow!, ¿no? O sea, eso es mínimo, no nos iba para nada a dejar imperturbables, todo lo contrario. Por eso el ángel le dijo que no tema. Esto se ve repetido, además, una y otra vez en la Biblia, cuando a personas escogidas en un momento específico por Dios, Él les enviaba un mensajero celestial y abrumados, cuando veían esta aparición de este ángel, se quedaban mudos o se caían de rodillas, etc. Pero siempre escuchaban el no temas. Pero luego de calmarlo, el ángel le anunció que Dios respondió sus oraciones y que su esposa le iba a dar un hijo, con una misión muy especial, pues ese hijo iba a ser nada más y nada menos que Juan el Bautista, quien llamaría al pueblo a enmendarse y enderezar sus caminos, pues venía el Cristo, el ungido de Dios. Y esto también era el cumplimiento de una promesa de Dios que la vemos descrita en el libro de Malaquías, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, para los que quieran leerlo. Ahí estaba profetizada la venida de Juan el Bautista. Al igual que el profeta Elías en su tiempo, su misión era llamar al pueblo al arrepentimiento y a la reconciliación. Y esto lo haría Juan antes de la llegada del Mesías, preparando el camino para la llegada del Mesías. ¿Qué tal anuncio? Y con este anuncio, otra promesa se cumplía. Otra promesa se cumplía. Ahora, ¿cómo reaccionó Zacarías a este impresionante milagro y anuncio? Veamos lo que se narra, lo que se narra en los versículos 18 al 20. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. La pregunta de Zacarías implicaba duda. ¿Cómo puede estar seguro de esto? No le estaba creyendo lo que le estaba diciendo Gabriel, que era ni más ni menos el ángel que estaba en la presencia de Dios, mensajero de cosas realmente importantes. Pero habrá dicho: Gabriel, ¿no te habrás equivocado de persona? De repente el mensaje era otro. Realmente entró en una crisis al dudar de Gabriel.
Él, de alguna forma, lo que le estaba pidiendo era una señal, algo que reafirme o confirme esto que le estaba prometiendo. De primera reacción, le costó creer. Pero, un momentito. Antes de condenar a Zacarías por ese momento de duda, pensemos que tal vez no era que Zacarías no quisiera creer esto. De hecho, habían estado orando con Elizabeth mucho tiempo para que esto sucediera. Tal vez hasta lo estaba haciendo en el mismo momento que estaba quemando el incienso. Así que es mejor no mirar a Zacarías y decirle, ay, Zacarías, qué barbaridad, ¿cómo es posible? ¿Cómo no creíste? ¿No? Tal vez, tras años de desánimo, Zacarías siente que es demasiado bueno para ser verdad este anuncio. Y probablemente se estaba protegiendo de la decepción al no establecer sus expectativas ya demasiado altas. En la medida que habían pasado los años, probablemente sus expectativas de que Dios respondiese habían ido más bien bajando. Pero no hay que olvidar que en el mismo pasaje nos dice que era justo a los ojos de Dios. Es decir, no era un descreído, era un sacerdote que servía al Señor. Más bien Zacarías siempre buscaba obedecer al Señor. Lo que pasa es que muchas veces Dios permite circunstancias que revelen más allá de nuestras actitudes correctas, buenas, áreas en nuestras vidas que aún necesitan ser trabajadas, que revelan lo profundo que hay en nosotros, aquello que no vemos a simple vista. La palabra de Dios, siempre que viene a nosotros, va a calar en lo profundo si la dejamos. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Tal vez oramos mucho tiempo por algo. Sanidad para una larga enfermedad, por un hijo o una hija alejados de Dios, una situación matrimonial llena de problemas y errores, una soltería que considero ya muy extendida, en fin. Cosas que en un momento pensamos que solo ya un milagro de Dios puede ayudarnos. Pero tal vez nos privamos de muchos milagros por la misma actitud de Zacarías, que terminó viendo las circunstancias que lo rodeaban primero y luego, después, lo que Dios podía hacer. El desánimo cunde y vamos perdiendo la fe en las cosas que Dios nos promete en su palabra, su cuidado y protección en medio de las pruebas, la fuerza para continuar, la esperanza y certeza que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. No desde nuestras perspectivas necesariamente, pero siempre desde la de Él, que es la mejor. Y a veces, cuando Dios finalmente nos responde, no lo podemos creer, o dudamos, o estamos desconcertados, porque además de repente respondió de otra manera distinta a lo que nosotros habíamos estado específicamente pidiendo. Pero hay algo que es cierto. Dios cumple lo que nos promete siempre. Nos toca a nosotros no bajar la vista, seguir con nuestra fe y vista puesta en Él, porque para siempre es su misericordia, su amor y su poder para cambiar las circunstancias. Tal vez tengamos que desafiar a nuestra mente a repensar en quién realmente hemos creído, en qué tan poderoso es el Dios en el que creemos, en qué tan Señor y soberano es el Señor en que creemos. Y sí, si sentimos que tenemos una debilitada o poca fe, oremos, te creo, Señor, solo ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a tener más fe, tal como le pidió el padre desesperado que pedía un milagro para su hijo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículo 24. Se los dejo para que lo lean luego. Ahora bien, continuando con el relato, vemos que así mudo como quedó Zacarías, regresa a su casa cuando concluye esa semana de servicio en el templo y se reúne nuevamente con Elizabeth, ya sabiendo él la promesa que el ángel
le había transmitido, y a los pocos días Elizabeth quedó embarazada. Por supuesto, esto llevó a Elizabeth a expresar su inmensa alegría, pues ya no sería despreciada. Ya no la mirarían mal. Y en ella se estaba manifestando la gracia de Dios, pues lo que había pasado no era simplemente un embarazo que de por sí, al ser ya avanzada en edad estéril, ya era un milagro, sino que además era un milagro con un hermoso propósito para su hijo Juan. Ahora, ¿por qué es que Zacarías se quedó mudo? ¿Por qué Gabriel dictaminó que se quede mudo? Bueno, tal vez para que reflexione y mire en su corazón. El apóstol Pablo, recordemos, en el momento de su conversión, mientras iba camino a Damasco, se quedó ciego. Se quedó 3 días ciegos. Algunas veces, en temas espirituales, debemos aprender a no depender tanto de nuestros sentidos para meditar realmente en lo trascendente, en lo que tiene valor. La misma disciplina del ayuno nos habla de esto también. Pero Dios amaba a Zacarías. No pensemos que porque lo dejó mudo fue una reacción hepática, ¿no? Como nosotros los humanos podemos reaccionar. No, Dios amaba a Zacarías. No por ser perfecto, sino por su puro amor y gracia, y porque veía su corazón que deseaba obedecer a Dios. Y claramente Zacarías iba a aprender de esta experiencia. Y además la misericordia de Dios le puso un límite a su mudez. No iba a quedar mudo toda la vida. Solo iba a durar hasta el tiempo en que su hijo naciera. Y cuando esto pasó, en el día en el cual iban a hacer la circuncisión, como se acostumbraba a los niños varones en el pueblo de Israel, su lengua se soltó. Pero esta vez cantó una profecía de alabanza a Dios llena de alegría. Esto lo pueden ver luego a partir del versículo 67 de este primer capítulo del Evangelio de Lucas. Es hermoso ese cántico y esa profecía cantada, esa alabanza de Zacarías. Dios es amor. Siempre nos acepta con nuestras fallas y debilidades, porque sabe que Él está trabajando en nosotros, en un proceso que dura toda nuestra vida y que solo concluirá cuando estemos en su presencia. Ahora bien, habiendo visto esta primera anunciación hecha a Zacarías, haber visto quién era Elizabeth y todo lo que pasó, leamos lo que narra Lucas desde el versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió:
soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¡Wow! ¿Qué tal anuncio? Otro anuncio realmente impresionante. El anuncio central que iba a cambiar la historia. De hecho, Gabriel andaba bastante ocupado en ese tiempo, ¿no? Era escogido por Dios para que vaya a dar estos anuncios. Y este era el más importante que iba a dar. Pero ¿qué nos dice este pasaje bíblico sobre el anuncio y las circunstancias en que se dio? Varias cosas, veamos algunas de ellas. Dios mira la actitud de nuestro corazón. Y se ve claramente que María era una joven, muy joven, si nos atenemos a las costumbres de la época donde las edades casamenteras eran alrededor de la adolescencia de nuestros días, dispuesta a creer y sujetarse a la voluntad de Dios. Se veía a sí misma como sierva del Señor, se puso a su servicio. No que era perfecta, no nos confundamos. Nada en el pasaje de este anuncio maravilloso insinúa esto. No hay nadie perfecto, como declara la Biblia en varias partes. De hecho, María misma se equivocó en algún momento, como narra el Evangelio de Juan en la boda de Caná. Pero sí todos podemos recibir la gracia de Dios. De hecho, el ángel Gabriel remarca 2 veces que el Señor la había escogido y le había dado su favor. Pero fue elección de Dios, algo que María se dio cuenta de inmediato y en lo cual creyó. El corazón de María tenía la actitud correcta. Por otro lado, es interesante ver que María se había comprometido con un hombre descendiente del rey David, y ella misma en su genealogía tenía tronco con la familia davídica, de cuya descendencia se había profetizado que vendría el Mesías, de la descendencia del rey David. Y aquí se daba cumplimiento a una promesa más. Era tiempo de cumplimiento de promesas del Señor. Pero José no iba a ser su padre desde el punto de vista genético, pues María iba a concebir por obra directa del Espíritu Santo en ella, obrando en ella. Y es por ello que Lucas registra que el anuncio de Gabriel remarcó que el hijo que iba a tener María sería llamado Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Nacido de una virgen, su encarnación hacía a Jesús totalmente hombre, pero el Espíritu Santo lo hacía también totalmente Dios. Y por haber pasado así, es que Gabriel dice que él era santo, separado de toda imperfección humana, de todo pecado. Ese niño era el Cordero perfecto, sin mancha. Y su mismo nombre, Jesús, que fue el nombre que le dijo Gabriel que le tenía que poner a su niño, significa el Señor salva. En términos hebreos era el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, que inclusive, como sabemos, se escribía como para no pronunciarse, sin vocales, por lo sagrado que era. El Señor salva, eso significa Jesús. Por la fuerza de la costumbre que tenemos en el uso del nombre de Jesús, se nos olvida que significa que nuestra salvación viene de Dios, no de nosotros, ni de qué tan bien nos portemos, o las buenas obras que hagamos, o de cualquier otra cosa que nos atribuyamos como mérito propio y que busquemos presentar a Dios para ser un poco más aceptados por Él. Mira, ¿no? Acá le di a los pobres, leí la Biblia en la mañana, todos los días oro, ¿no? Mira, Señor, ¿no? Acéptame. Acepta un poco más. No, así no es. Solo Dios podía y puede salvarnos, redimirnos, rescatarnos. Y es la obra de Jesús que hace posible esto. No nuestros bien intencionados esfuerzos humanos. Es que es el corazón del ser humano el que está contaminado. Y es ahí donde Jesucristo quiere obrar. Nuestras buenas acciones, necesarias y urgentes, claro que sí, deben en realidad surgir de reconocer que todo lo que somos y podemos hacer, todos los talentos que tengamos para hacer las cosas, se nos dio por la gracia pura e inmerecida de Dios, y en respuesta a ese maravilloso amor de Dios, las llevamos a cabo. Hacer el camino inverso no es el Evangelio. El querer con nuestros esfuerzos agradar a Dios no es el camino. Es que Dios se agradó de nosotros por su inmenso amor. Todo gracias a la obra de Jesús. Pero aquí también vemos
la reacción de María, pues a simple vista podríamos pensar que dudó igual que Zacarías, ¿no? Al igual que él sí, se turbó. Y el ángel también tuvo que decirle, no temas. Pero es interesante que mientras Zacarías dudó, María, que estaba pensando qué significaba este anuncio, lo cual nos dice que era una chica de pensamiento rápido, joven ella, se concentró más bien en preguntarle cuál va a ser la forma en que esto va a suceder. Es decir, sí, Gabriel, te creo, pero ¿cómo va a pasar? Porque, claro, yo soy virgen y aún no conozco a José, no me caso con José, estoy comprometida para él, pero no me he casado con él todavía, no se ha cerrado, digamos, todo el periodo hasta casarme con él. Partió de creer a Gabriel, pero sí quería salir de la confusión inicial de cómo esto iba a pasar. Una vez más vemos que María tuvo una buena actitud y Dios, que ve los corazones, le dijo a Gabriel, explícale. Y Gabriel, para reafirmar aún más el anuncio, donde le decía quién iba a ser Jesús, que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, etc., le contó además que Elizabeth, su parienta, que era estéril, estaba encinta. Pero lo más interesante que agregó a continuación fue, y leamos, en Lucas 1:37, en la versión de la traducción viviente, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. O, en la Reina Valera del 60, dice, porque nada hay imposible para Dios. Qué interesante. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, porque nada hay imposible para Dios. Dios nunca deja de cumplir lo que su palabra dice, lo que Él dice, lo que sale de su boca, las promesas que nos hace con su palabra. No hay nada que impida que Dios cumpla en sus tiempos todo lo que ha dispuesto en su corazón. Jesús, en este anuncio maravilloso, no solo representa a que el Señor salva, sino que también es descrito que va a reinar por siempre. Y lo hará al final de los tiempos, en su segunda venida, cuando regrese a reinar por siempre, lo cual es también parte de nuestra fe en la esperanza y certeza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Él es el Rey Salvador. Pero también lo hace hoy, puede reinar en nosotros desde ahora, si tenemos la actitud de María de decir, soy la sierva o siervo del Señor. Que se haga en mí conforme a tu palabra, Señor, a lo que me anunciaste, a lo que me prometiste, a lo que leo y veo en tu palabra cada día. Es decir, si creemos en su palabra y en sus promesas y nos rendimos ante su amor y voluntad, si aceptamos su obra a favor de nosotros, entonces todas las cosas serán posibles. Ahora, yo no sé si tú estás tal vez escuchando y reflexionando en profundidad por primera vez sobre todo lo que significó la venida de Jesús. O ya lo venías meditando y ahora comprendes mejor que la salvación de Dios en Jesús para nuestras vidas está ahí, frente a ti, con un Dios que extiende sus brazos y te dice, no depende de ti, de que tan bien te hayas portado hasta acá, o de lo malo que hayas hecho en tu vida. No depende de ti. Dependió de mí y lo hice. Vine a darte salvación de tus errores, salvación de tus cargas, de tu maldad, de tu autosuficiencia para redimirte. Solo acepta que Jesús pagó por ti y solo te queda que lo recibas, le abras la puerta de tu vida y confíes plenamente en Él. Y si tú eres ya un seguidor de Jesús, pero sientes que algo te pasó en el camino que te fue alejando del gozo, la alegría de ser su hijo, su hija, o si estás inconscientemente pensando que tus buenas obras te hacen más buena gente por encima de otros y que te harán más aceptado por el Señor, solo recuerda que es por gracia que Dios te salvó y así debemos vivir cada día bajo su gracia. Tal vez debamos revisar nuestros corazones para que vuelvan al primer amor, a ese cándido, confiado amor al Señor, a ese momento donde aceptaste su amor, que fue primero que el tuyo, y que todo lo que hagas sigue siendo
por la gracia y la obra del Espíritu Santo en ti, si tu corazón está dispuesto y quieres renovar tu vida en Él. ¿Qué te parece si oramos? Señor amado, gracias porque tomaste la iniciativa, gracias porque viniste, Señor, a salvarnos. Si tú no hubieses tomado la iniciativa, Señor, simplemente no hubiésemos podido hacer nada, estaríamos vagando sin rumbo. Gracias, Señor, por la inmensa obra que hiciste a favor nuestro. Gracias porque tú cumples tus promesas. Y así como las cumpliste, así como todo aquello que anunciaste sobre la venida del Mesías se dio, Señor, también sabemos que las promesas que nos das siempre, también las cumples. Enséñanos, Señor, a reconocer esto. Enséñanos a buscarte, enséñanos a amarte, enséñanos, Señor, realmente a adorar a Jesús que vino por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por ese amor, gracias por la posibilidad de salvación para todo aquel que se acerque a ti. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo
Antes de terminar, antes de despedirnos, queremos darle nuevamente la bienvenida a aquellos sobre todo que nos visitan por primera vez o que han estado entrando en los últimos tiempos a nuestras reuniones online los días domingos. Queremos darles no solo la bienvenida, sino que si de alguna u otra forma lo que hoy hemos reflexionado o lo que venimos reflexionando en este tiempo está tocando tu corazón y tienes inquietud de saber más, estamos a tu disposición. Por favor, comunícate con nosotros. Ahora vas a ver en la pantalla que está un correo donde te puedes comunicar o también a través de nuestras redes sociales. Estaremos atentos y queremos realmente ayudarte y en todo aquello que tú puedas estar necesitando y queriendo saber más acerca de este Jesús del cual estamos hablando. Y también, por supuesto, saludamos a nuestra querida familia y café. Sigamos orando unos por otros, sigamos reuniéndonos, aunque sea virtualmente, llamémonos por teléfono, sigamos realmente juntos durante la semana. Reflexionemos, aprovechemos a reflexionar también acerca de lo que hemos escuchado. Volvamos a leer los pasajes de los cuales hemos hablado. En fin, que realmente sea un tiempo en el cual podamos seguir meditando. Esta época de Navidad, en esta temporada de Adviento, esto es particularmente algo muy hermoso que podemos hacer delante del Señor. Y bueno, la familia Café también sabe que tenemos nuestra reunión por Zoom inmediatamente después de que acabemos ahora, que terminemos ahora, y van a ver en el chat del YouTube, van a ver el enlace para entrar a la reunión del Zoom. En el chat de YouTube van a poder ver el enlace para entrar a la reunión. Así que, por favor, los esperamos, reunámonos ahora en unos instantes y con todos los demás nos despedimos. Chau, hasta el próximo domingo.